Amigos televidentes, muchas gracias por mantenerse en sintonía de Noticias Oromar. Ya se encuentra con nosotros la asambleísta Valentina Centeno del movimiento oficialista ADN. Muchísimas gracias, asambleísta, por estar en Noticias Oromar. Conversaremos con usted precisamente algunos aspectos que son sumamente fundamentales alrededor de la política ecuatoriana y sobre todo sobre las decisiones que está tomando o adoptando el actual gobierno que preside Daniel Noboa. Entre otras cosas, asambleísta, el grupo de asambleístas manavitas envió un comunicado precisamente en el que se rechaza la violencia en la provincia de Manabí y también están exigiendo a que haya un cambio del orden del día hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional porque van a solicitar la comparecencia de los ministros de Defensa y la ministra del Interior. Pero me asombra que no está su nombre, ¿por qué? Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. No más allá de la firma de un comunicado, he estado muy pendiente de las acciones que está tomando el gobierno para la provincia de Manabí, sobre todo en temas de seguridad. Fui la primera en solicitar al presidente que traslade la cúpula de las fuerzas militares y de la Policía Nacional acá a nuestra provincia y he estado muy vigilante de que mejoren las cifras de inseguridad que reinaban en las calles de nuestra provincia. Por lo tanto, sí, no he firmado el comunicado, pero el día de hoy apoyaré el cambio de orden del día y apoyaré esta moción, pero más de lo que podamos hacer dentro de la Asamblea, también afuera. Seguiré pendiente de que nuestras fuerzas del orden, respaldando el trabajo que están haciendo, que sin duda alguna ha sido positivo y tenemos ya los números que lo respaldan. Pero es necesario que comparezcan estos dos funcionarios, sobre todo que están al frente, liderando el combate a las mafias criminales. Y se necesita transparencia y se necesita conocer cuáles son los resultados de este trabajo que están realizando en conjunto las instituciones de la Fuerza del Orden. Por supuesto, los ministros, el ministro de Defensa, la ministra del Interior están permanentemente reportando las cifras de seguridad a la población ecuatoriana. Lo hacen, tenemos el Consejo de Seguridad semanal acá en la ciudad de Manta, que más reporte que aquel. En la Asamblea muchas veces se intenta politizar, dinamitar al gobierno y es la intención y lamentablemente lo que vemos ya en el Pleno de la Asamblea. La Asamblea Nacional ya está en campaña y el presidente Daniel Noboa es el candidato a vencer. Y es por eso que pero la el presidente situación también está entrando en ese juego de confrontación que es improductivo, que es estéril e innecesario y debe dedicarse a lo que prioritariamente necesitan los ecuatorianos, que es a combatir la inseguridad o las mafias delincuenciales, que es a mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, entre ellos la situación o la crisis económica por la que estamos atravesando como país. Sin duda alguna, y el presidente lo tiene claro, no entonces hay que dejarse de distraerse con temas de confrontación, de pugna entre el legislativo y el ejecutivo. Así es, no podemos caer en ese distractor. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, estamos dando resultados con cifras, con datos, vemos cómo ya Manabí pasó a verde en el número de muertes, homicidios intencionales en comparación con el año anterior y imagínese usted 3 pedidos de información por día a los ministros. Tenemos ministros que ya han comparecido 30 ocasiones a la Asamblea Nacional. ¿Están repitiendo la misma receta que al expresidente Guillermo Lasso? Es que eso más bien nos parece unos distractores, desgaste, nos parece querer entorpecer el trabajo del Ejecutivo. Tenemos ya 2 juicios políticos a ministros y están preparando un tercero también. Ministros que tienen 6 meses en el cargo con un gobierno que definitivamente asumió con una caja fiscal desestabilizada, en deuda, con más de 4.600 millones de dólares en negativo, con impaga con los distintos municipios y prefecturas, y estamos haciendo lo correcto, pero en la Asamblea Nacional ya no estamos para trabajar en conjunto hacia un mismo objetivo, sino en ponerle el pie al Ejecutivo para que fracase. Creo que sí, los ecuatorianos están observando que se están haciendo los esfuerzos para combatir a las mafias delincuenciales. Sin embargo, también se entiende que estos grupos son monstruos gigantes que tienen secuestrado al país y que probablemente no sea tan sencillo poder librarnos de esta lacra o de esta situación por la que estamos atravesando. Pero también hay un grupo de ecuatorianos que ya está dudando del famoso y denominado Plan Fénix, porque hay una leve mejoría en la seguridad, pero por otro lado también regiones que están en estado de excepción siguen con esos niveles de violencia altos. Bueno, a ese grupo de personas hay que recordarles cómo estaba la situación del Ecuador.
Hay que recordar cómo estábamos en enero de este año, al inicio del 2024, 200 muertes violentas por semana. Ahora estamos por debajo de las 90, que tampoco es un número positivo, ¿no? Pero hemos mejorado. Veíamos unas cárceles totalmente tomadas por los delincuentes, en donde no había control por parte del Estado. Ahora ya se encuentran militarizadas las cárceles y hemos tomado control. Las fronteras también han podido tener un orden. Vemos militares en las zonas de mayor violencia en el país. Vemos cómo ya los militares hacen presencia, por ejemplo, en Durán, por ejemplo, en la ciudad de Manta, que también tenía días difíciles, oscuros y muy violentos. Y todavía los tiene, porque el fin de semana, miren lo que sucedió. Por supuesto, en un restaurante todavía lo tiene. El fin de semana privado, personas inocentes cayeron en manos violentas. Definitivamente. El fin de semana nos recuerda que esta es una guerra... Esto no fue a causa de que se trasladó el bloque de seguridad a Durán y dejaron debilitado al equipo que está trabajando en esta región. Para nada, el bloque de seguridad no se ha trasladado a Durán, siguen haciendo base en Manta, sí se han trasladado algún personal, algunos efectivos a el cantón Durán, sin debilitar, porque se lo ha hecho estratégicamente, dependiendo también de las fuerzas que puedan tener nuestras fuerzas del orden. Pero nuevamente, creo que es importante también ver los números positivos, no perder la esperanza de que este gobierno está tomando decisiones valientes que no tomaron otros gobiernos, que definitivamente perdieron la institucionalidad de nuestra policía, de nuestros militares, y que este gobierno, con también el apoyo popular, ha logrado mejorar las cifras de seguridad en el país. Ahora, ¿cómo están las condiciones de recaudación por concepto del IVA? Que precisamente es un esfuerzo, es un sacrificio de los ecuatorianos y que probablemente se cifran las esperanzas para entregar estos recursos desde el pueblo ecuatoriano al Estado para combatir a las mafias delincuenciales. ¿En qué se están invirtiendo estos recursos? Bueno, la recaudación ha sido muy buena. Hace poco tuve una reunión con el director general del SRI, del Servicio de Rentas Internas, y nos ha comentado que hemos crecido en el consumo en un 6% y por lo tanto la recaudación. Y eso nos demuestra varias cosas. Primero, que nuestro discurso de que el aumento en 3 puntos del IVA no iba a afectar a las personas más necesitadas y más pobres del país es real, porque ellos, las personas que consumen la canasta básica, son productos que gravan IVA cero, por lo tanto que tienen en un 95% consumos de productos o servicios que gravan IVA cero, no se iban a afectar de esta medida, y eso lo vemos porque incluso ha crecido el consumo y no ha disminuido, como lo decía la oposición. Sin embargo, el INEC registra que la canasta básica ha incrementado en un $33. Bueno, ese aumento de la canasta básica no tiene nada que ver con el aumento de 3 puntos del IVA, ¿no? Recordemos que este aumento fue aprobado, incluso luego secundado en una consulta popular, porque la gente espera inversión en seguridad. Y usted sabe que ¿Pero en qué se está invirtiendo en seguridad? Al nosotros declararle la guerra frontal al narcoterrorismo y a las mafias, tenemos que soportarlo también con recursos. Las movilizaciones de los militares a lo largo de todo el país, por tierra, por agua, por aire, eso cuesta dinero, y en eso es en lo que se está invirtiendo los recursos del IVA. Se tenía previsto recaudar 1.300 millones de dólares por concepto del IVA. ¿En qué se están financiando? Básicamente, a más de la logística y de la cotidianidad que tienen que recurrir para atender las necesidades de los policías y de los militares. ¿En qué otras cosas están invirtiendo? El IVA implica recaudación mensual. Los 1.200 millones de dólares que usted comenta es lo que se proyecta hasta el final. No son 1.300 que se están recaudando, 1.200 hasta ahorita. Es una proyección hasta el final del año. Estaba proyectado que se recaude 100 millones de dólares adicionales. Tenemos 2 meses recaudando, es decir que hasta la fecha deberíamos estar hablando de no más de 200 a 250 millones de dólares recaudados adicionales gracias al aumento de IVA. Y se están invirtiendo primordialmente en seguridad. Ahora, el plan de seguridad es un plan integral. No podemos hablar de seguridad si no hablamos también de una mejora de la educación y de la salud. Por lo tanto, al ser un plan integral, pues también el gobierno ha podido utilizar esto en mejorar los servicios de, por ejemplo, salud, en donde ya se han inyectado grandes recursos para poder mejorar este servicio, que es un servicio público de todos los ecuatorianos. Y se han sufragado ya las deudas que mantenían con las instituciones del Estado de salud y también con los prestadores de servicio.
han mejorado las condiciones para justamente mejorar el servicio de atención de salud a los ecuatorianos, porque esa también era una debilidad que se tenía precisamente por la crisis económica que está atravesando el país. Al poder asumir los gastos de seguridad, al poder asumir los gastos de salud con este aumento del IVA, pues es un saldo a favor que se puede utilizar también para cubrir las deudas con las prefecturas, con los municipios, que cuando nosotros empezamos, yo recuerdo varias reuniones, la desesperación, sobre todo en la provincia de Manabí, recuerdo habernos sentado aquí en el terminal portuario de Manta, en el edificio que tienen, y nos decían, señores, no podemos pagar a nuestros empleados, estamos en una crisis, y fue una crisis que el presidente tenía dos opciones. O podía decir, de aquí en adelante este es mi gobierno y por lo tanto yo voy a honrar los pagos que yo tengo que hacer dentro de mi gobierno. Y las deudas pasadas, bueno, pues entremos en una fórmula de pago, en facilidades. Porque algunas instituciones de salud, las deudas pasadas, no de este gobierno, las están honrando con bonos, así con es, papeles. Pero el presidente optó por asumir los pagos del gobierno anterior, a pesar de que eso podría poner en riesgo la caja fiscal de su gobierno, y lo ha hecho de una forma tan buena que ya a la fecha, después de 7 meses, a pesar de que hemos tomado medidas duras, pero necesarias, hemos puesto en orden la casa y ahora ya podremos ver inversión, obra pública y mejora de los servicios. ¿Obra pública como cuál, por ejemplo? Bueno, estamos ahora trabajando, el presidente ha anunciado que ya empieza la construcción de la E25, también empezó la construcción de la cárcel del Encuentro en Salinas. También en Manabí ya hemos reactivado el Comité de la Reconstrucción y eso va a permitir inversión de más de 100 millones de dólares. Bueno, no, pero más. recién están en planificación de obras, en proyectos, más no en ejecución, es decir, que todavía no hay una obra que efectivamente se pueda endosar a este gobierno. Es la realidad. Estábamos poniendo la casa en orden en 7 meses con un gobierno de 4.600 millones de dólares de deuda el año anterior, con una crisis de inseguridad, con una pérdida de institucionalidad a nivel general, con ministerios que definitivamente estaban funcionando como les parecía. El gobierno tenía que poner la casa en orden. Tomamos pero las más medidas. allá de la casa en orden es por la falta de recursos también. Tomamos las medidas necesarias, tomamos las medidas fiscales para poder mejorar la recaudación, para poder generar mayor inversión, mejorar el consumo, y con eso, después de los primeros 7 meses, ahora el gobierno puede empezar a invertir en obras. ¿Cuánto está destinado para la ejecución de obras dentro del presupuesto general del Estado? ¿Y cómo lo están sustentando ante la crisis que tenemos? La información profunda de cuánto se va a invertir en obra pública la tiene que dar el ministro de Transporte y Obras Públicas. Lo que yo puedo el día de hoy anunciar es que tenemos previsto para este año la inversión del tramo E25, que es una vía importante que cruza por la troncal, más de 9 provincias van a ser beneficiadas. Adicional tenemos en Manabí algunas cosas que se vienen, el puente Quimís, el puente Lodana, el alcantarillado para Pedernales, el alcantarillado y agua potable para Chone. También gracias a los avales soberanos que sí, en efecto, es a través de una garantía soberana con la prefectura de Manabí y con, por ejemplo, la alcaldía de Puerto Viejo. Al ser el gobierno el garante ante los organismos internacionales, también va a permitir inversión en vías, por ejemplo, en vías rurales a través de la prefectura y en Puerto Viejo específicamente para el agua potable. A 7 meses de que entremos en un nuevo proceso democrático, seguramente no le alcanzarán los tiempos para poder ejecutar las obras de este gobierno. Se pasarán básicamente en temas burocráticos para ir moldeando los procesos que puedan permitir generar la inversión en las obras. Es decir, que no le van a alcanzar los tiempos poder hacer una obra en este tiempo que le queda al gobierno. Tenemos previsto una hoja de ruta para que al menos en algunos temas de la reconstrucción ya podamos este año. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, los puentes son rápidos y esos se van a poder inaugurar este año. ¿En Esmeraldas y en Manabí, o solamente en Manabí? Bueno, yo conozco con más profundidad los de Manabí, el puente Quimís y el puente Lodana, y esos se van a poder inaugurar este año. Está también el mercado de Calceta, que es un mercado que se vino abajo con el terremoto, y algunas otras obras que ya también el gobierno va a poder empezar a anunciar, ¿no?, a través de sus autoridades. Mientras el pueblo ecuatoriano está haciendo esfuerzos para sacar de su bolsillo y aportar el 3 punto porcentual del IVA, como parte de esta campaña para combatir la delincuencia, también se están haciendo reformas en la devolución del IVA que está afectando a los adultos mayores y a discapacitados. ¿Por qué sigue golpeando al pueblo ecuatoriano con estas medidas?
No creo que estamos golpeando al pueblo ecuatoriano, A un sector vulnerable, sí. Estamos tomando las medidas necesarias para el país. Creo que le hemos devuelto la esperanza a la gente de días mejores. Creo que hemos retomado el control de las calles en el Ecuador, que estaban tomadas por las mafias y el narcoterrorismo. Creo que tenemos un presidente que ahora sí mira a Manabí, y la gente lo reconoce y la gente lo aplaude. Ahora el presidente, porque política y electoralmente mucho. también le interesa estar en esta región, necesita conseguir los votos para las próximas elecciones. Bueno, esa puede ser su visión. Yo creo que el presidente tiene empatía y tiene corazón por esta provincia. Tiene una esposa que nació en Chone y tiene su primera asambleísta nacional, que es una joven manabita de acá, del sur de Manabí, de Puerto Viejo, y por eso está y resaltamos y felicitamos y celebramos que su accionar esté siendo parte de un gobierno y que también impulse el desarrollo de esta provincia, que lamentablemente se consiguieron obras importantes, pero también nos engañaron con las obras de enorme significación para el desarrollo de la provincia de Manabí. ¿Y cómo están ustedes un poco distribuyendo lo que significa el presupuesto general del Estado para la financiación de proyectos y obras? Porque uno de los rubros más importantes para sustentar el presupuesto es precisamente la producción petrolera, que lamentablemente ha disminuido en 60.000 barriles en los últimos 6 meses, 60.000 barriles diarios en los últimos 6 meses. ¿Cómo van a compensar o qué medidas van a tomar como gobierno para fortalecer el presupuesto general del Estado y no dejarlo debilitado precisamente por la disminución de la producción petrolera? Bueno, primero, desde la campaña para el presidente Daniel Noboa, la productividad, mejorar la productividad y la competitividad, por ejemplo, en combustible, en nuevas fuentes de generación de energía, es el futuro para nuestro país. Así que desde ya, de plano, parte prioritaria para este gobierno es hacernos más competitivos para reducir los costos y poder tener mayores ingresos en el Ecuador, mejorando la producción de combustible y mejorando nuevas fuentes de generación energética, eólica, solar, y por eso incluso tuvimos una económica urgente en la Asamblea Nacional para incentivar a que toda inversión en nuevas fuentes de generación energética, sobre todo que sean renovables y amigables con el medio ambiente, tengan que pagar menos impuestos. Ahora, sin duda alguna, el Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos ha pasado por algunos problemas. Tuvimos una ministra que lamentablemente no hizo un buen trabajo y por lo tanto tuvo que salir, y ahora está también pasando por algunos tipos de investigaciones, y luego un segundo ministro que vino también a poner las cosas. Atrás y desprestigiada por el mismo gobierno. Así es, pero es que también hay que ser frontales con el pueblo ecuatoriano en la realidad, ¿no? El presidente toma decisiones de confianza. ¿Son también injustos? Hay que ser frontales con las decisiones que toma el presidente. Él nombra y designa a ministros para que hagan su trabajo honesto, como lo hace el presidente, y si no lo hacen, pues tienen que salir. Y ahora, pues, tenemos un nuevo ministro que ha empezado su trabajo y que tiene su hoja de ruta que al final del año va a tener que reportarle al pueblo ecuatoriano. Claro, porque a más de que ha disminuido la producción petrolera, lamentablemente y por mandato popular, se tiene que cerrar el ITT, y para desmontarlo se necesitan o se requieren 1.800 millones de dólares, para enterrar 1.300 millones de dólares, impresionante. ¿Y qué nos acarrea esto? Que en estos momentos el país está importando derivados de petróleo que le cuestan 7.500 millones. Hay que plantear alguna medida que amortigüe estas condiciones, sobre todo por el rubro petrolero, que es de enorme significación. Dijo un experto petrolero que justamente el crudo es el salario de los ecuatorianos. ¿Cómo reducir o minimizar este impacto económico y sobre todo dejar de importar derivados de petróleo que le cuestan al país 7.500 millones? Bueno, existe una caída en la producción de petróleo a nivel mundial, y eso también es una realidad, porque existe una migración en la producción, en la generación también energética. Sin duda alguna que estas cifras que usted me está comentando el día de hoy, es importante trasladarla a las autoridades para que puedan también dar su respuesta a cuál ha sido la causa de la disminución, ¿no? Que es una respuesta que no la tengo yo. Yo estoy legislando y fiscalizando en otras temáticas, y específicamente lo que sí estamos haciendo en torno a combustible es una fiscalización por el tráfico de combustible que existe lamentablemente a nivel nacional. Y hemos creado un frente parlamentario, porque lo que pierde el país en tráfico de combustible son
cifras mucho más altas de las que podemos imaginar. Incluye no solamente las cifras que perdemos al ser combustible subsidiado, sino también hacia dónde se está yendo este combustible, porque muchas veces está yendo justamente a los grupos de delincuencia organizada, se está yendo a los vehículos que no tienen placa, a la minería ilegal, es un precursor también de drogas, es decir, como un ingrediente también para generar estas sustancias estupefacientes. Con esta medida también se debilitan las mafias. Y por lo tanto, al nosotros combatir el tráfico de combustible, también estamos debilitando a las mafias. Mi querida asambleísta, muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oro Mar.